Vamos a tener que grabar porque algunas están en la misa y van a llegar tarde. Fenomenal. Bueno, muchas gracias a todas las que entraron a esta formación. Bueno, quiero dar una breve introducción para las que no estuvieron en las formaciones pasadas. Entonces, en la primera formación estuvimos hablando con la hermana Gabriela. Creo que se me escucha bien. Sí, Ah, entonces estuvimos hablando sobre la educación de los afectos. Estuve hablando más la parte sensitiva de la mujer. Como sabemos, el hombre está compuesto de inteligencia, de la voluntad y la parte sensible que tenemos en común con los animales. Entonces ya estuvo hablando mucho por ese lado, como las mujeres somos más sensibles que los varones. Entonces ella estuvo hablando más por esa parte, que es un aspecto muy importante también, tanto para la vocación matrimonial y la vocación religiosa. Es algo muy importante tener la madurez espiritual. Y luego yo les estuve hablando sobre la vocación religiosa, ¿verdad? Muchas qué bien. mujeres, chicas, tienen miedo de la vocación religiosa porque es como que uno se va a encerrar en sí misma, no va a poder vivir la maternidad, pero en realidad en la vocación religiosa uno puede vivir. Les conté mi testimonio de esta monjita loca, les conté mi testimonio vocacional. Entonces yo como mujer les digo que aquí yo vivo mi maternidad en plenitud. En plenitud me siento una mujer plena, muy desarrollada. No es que, aunque cuando era laica, como les conté, yo me iba a la misa en la escuela para ver a los chicos lindos que tocaban la guitarra, me iba y no prestaba atención a la misa. Entonces yo también tuve esa inquietud de la vida matrimonial. Pero ahora les digo, estoy muy segura de mi vocación, me moriré aquí y Dios me regaló muchísimos hijos más, hijos espirituales. Realmente estoy muy agradecida. Entonces ahora le damos la bienvenida a Inés Ferrando. Ella es de Valencia. Ella tal vez se va a poder presentar mejor. Bueno, yo la conocí por su página de Instagram. Ella es una mujer famosa. Y más todavía porque es la hermana de un sacerdote muy amigo mío. Le admiro mucho al padre, a don Federico. Entonces, hoy tendremos la formación con ella sobre el noviazgo santo, para poder distinguir un poco sobre la amistad y el noviazgo. Yo que converso con varias chicas, hay una confusión también en eso, ¿verdad? Que no se sabe discernir bien cuándo es amistad y cuándo es el momento de iniciar un noviazgo. Y eso lleva a que no, después haya crisis en los matrimonios, ¿verdad? Porque uno no aprovechó bien cuando, en el noviazgo, cuando, en cada momento, no vivió cada momento. Entonces le voy a ceder a la palabra a ella y realmente estoy muy agradecida contigo, Inés, de que puedas entrar. Estoy muy Gracias, feliz. hermana. Pues, bueno, yo no sé si estáis con las cámaras apagadas por algo, no sé si la hermana Giselle sabe que es una norma o algo por estar aquí, pero si queréis os invito a encender las cámaras, ¿vale? Más que nada porque ya estoy lo suficientemente nerviosa como para no ver vuestras caras, que seguro que seréis preciosas, ¿vale? Bueno, yo soy Inés, Inés Serrano, tengo 21 años, soy muy jovencita. eh, y de repente un día mi hermano don Federico me dijo, te va a hablar una hermana que es una crack. No sé si ahí en Paraguay se utiliza esa palabra, pero es como decir que es una mujer impresionante, ¿no? Entonces me dijo, seguro que te pedirán algo potente. Y yo, bueno, pues fenomenal, que me hable, claro que sí. Y cuando la hermana me propuso dar esta charla, lo primero que sentí fue una abrumación, ¿vale? Porque dije, ay, ¿qué les voy a contar yo a estas chicas que no sepan? ¿No? Porque hay veces que como mujeres pensamos que lo sabemos todo. ¿O qué me va a contar a mí esta mujer si yo ya pues tengo estas experiencias, este testimonio? Pero bueno, el Señor se ha servido de su sierva más débil y pobre para contaros mi historia, así que en cualquier momento si me tenéis que parar
o se me corta, porque en mi casa es como un fuerte, muchas veces no hay internet, entonces me lo decís. He escrito varias cosas, pero a lo mejor el Espíritu Santo me tira y desordena todo esto, ¿vale? Primero quería contar mi historia vocacional. ¿Por qué? Porque no ha sido como una historia vocacional eh, aparentemente normal, porque digo aparentemente porque a mi parecer y en mi familia es súper normal. ¿Por qué? Porque yo soy la cuarta de 5 hermanos, vengo de una familia católica de toda la vida y algo que en mi casa se decía siempre era que te tenías que poner delante del Señor de vez en cuando en tu vida y preguntarle qué quieres, ¿no? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿cómo te puedo servir? Entonces era como preguntas que domingo sí, domingo también, mis padres nos decían, oye, pero ¿le habéis preguntado al Señor qué quiere de vosotros? Entonces sí que es verdad que esta inquietud vocacional en casa de muchas amigas era como súper tabú, pero en mi casa era como súper, no voy a decir normal, porque entiendo que es un proceso a veces de mucho sufrimiento y de mucha soledad, pero sí que es verdad que era como que el sacerdocio o la vida consagrada en mi casa entraba en los planes de todos, ¿no? Si así el Señor lo disponía. Entonces, yo veía a una religiosa y o a una consagrada o demás, y a mí me encantaba. A mí me fascinaba. Me encantaba ver hábitos, me encantaba sus vidas. Era algo que yo les veía y les veía con una felicidad, una plenitud, un convencimiento de vida que a mí eso me apelaba. Y decía, ostras, yo quiero esto, yo necesito esto. Y yo pertenezco a los heraldos del Evangelio, entonces yo me juntaba mucho con las hermanas. Me juntaba con las hermanas y decía, oh, una vida pues tan ejemplar, con una rutina tan bella, y amaban al Señor de una manera incondicional, que como en mi vida se mostraba con mucha pobreza, pues decía, ay, yo quiero eso. ¿Qué pasa? Después de muchos años y de mucho sufrimiento, porque yo quería decirle que sí al Señor, pero había algo que no me daba paz. No sé si alguna vez os ha pasado antes de decir que sí en un trabajo o de estar conociendo a un chico, que en ese discernimiento no encuentras la paz que tendrías que encontrar. No porque el Señor a mí me estuviese generando miedo, sino que yo estaba intentando eh, construir mi propia historia ante mis pasiones, ante mis gustos y decía, ay, pues quiero esto, ¿no? Entonces un día fui ante el Señor después de haberle dicho a todo el mundo que me metía religiosa y que le había dicho que sea el Señor y demás. Y me fui al sagrario y yo no entendía, decía, ostras, si no hay vocaciones y yo le estoy entregando mi vida a Dios, porque siento que el Señor me está intentando decir algo, ¿no? Entonces, por primera vez me callé. Yo hablo mucho, por eso si en algún momento me tienes que parar, pararme. Y el Señor me calló y sentí como me decía, uf, Inés, por fin estás en silencio, pero te tienes que esperar porque tengo algo mucho más grande para ti. Yo eso sentí como que el Señor me lo gritaba. Esas veces que tu madre te lo dice poco a poco hasta que ya suelta un grito, hija, hazme caso, escúchame, ¿no? Pues así lo sentí yo. Ahí todas las dudas vocacionales es como que me hizo así. Se bajó, lo vi todo con muchísima claridad porque había dejado que Dios fuera Dios en mi vida. No yo elegir el tener un matrimonio porque me parece cómodo o porque me gustan los hombres. Spoiler, a las hermanas también les parecen atractivos los hombres y a los sacerdotes también les parecen atractivos las mujeres. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero una renuncia, ¿no? Eh, y ahí sentí mucha paz. Entonces, en ese discernimiento, porque creo que es súper clave, ¿no? Ese momento de silencio, de intimidad con el Señor,
me surgieron varias preguntas. Era, vale, ahora siento que el Señor me llama a una vocación del matrimonio, a formar a una familia, a ser una mujer para entregarme un hombre y esposarme con el Señor, ¿no? Entonces me salían tres preguntas. ¿Qué querían un hombre? Porque no es un hombre de sexo masculino, vale, perfecto, check, lo tengo, ¿no? No, ¿qué querían un hombre? Luego, ¿qué mujer quería ser para ese hombre? ¿Y qué valor tengo? Esas cosas que empezaba en, vale, me imagino prototipo de mi hombre, vale, ostras, me he imaginado a un príncipe azul, ¿qué princesa rosa tengo que llegar a ser para poder alcanzar ese príncipe azul que anhelo? Y ahí, al plantearme quién quiero ser, reconozco, oye, ¿cuál es mi valor? ¿Cómo me ha pensado el Señor? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis pobrezas, ¿no? O cuáles son mis incoherencias. Pues ahí tuve que hacer un autoconocimiento para saber que a la hora de empezar a conocer a alguien, pues saber quién soy. En ese tiempo de espera, aquí entramos con un tema que para muchas mujeres y hombres es muy complicado, que es la soltería. La soltería que o lo puedes coger como un regalazo y como un tiempo de virtud, como de desierto para conocerte, o puede ser un sufrimiento también muy grande. ¿Por qué? Porque dices, vale, ya le he dicho que sí al Señor, que tengo clara mi vocación, que es pues al matrimonio, pero este tiempo hasta que llegue el hombre, ahí nadie nos ha explicado qué tenemos que hacer. Entonces, pues fue un momento un poco frustrante decir, vale, ¿dónde busco un hombre bueno? ¿Dónde busco un hombre con mis valores? ¿Dónde busco un hombre que entienda mi proceso vocacional, que entienda mi familia, que le diga que tengo un hermano sacerdote y no se eche las manos a la cabeza, que entienda que yo quiero vivir mi noviazgo en castidad? Claro, yo no sé cómo son los hombres de vuestros círculos, pero los de mis entornos eran eh, un poco animales, ¿no? Entonces yo decía, ay, me voy a quedar más sola que la una. Y yo decía así, y me voy a quedar más sola que la una porque no creo que nadie pueda entender lo que yo busco, ¿no? Buscar una ayuda adecuada para que me lleve al cielo. Entonces, ahí empieza un tiempo como de desierto, ¿no? Como de aridez y decir, vale, ahora tengo que poner en orden todas estas cosas, pero algo que me ayudó mucho, que me lo dijo una amiga, es que la vocación de la soltería está llamada a ser fecunda. Porque claro, nos pensamos que las mujeres solteras son como que tienen que estar en el banquillo. Este tiempo de soltería, las mujeres solteras no sirven. Son las que tienen que esperarse en el banquillo a que alguien les saque a bailar. Pues no, mujeres, no sé si alguna aquí es soltera, pero está llamando a ser una vocación súper fecunda. Es decir, empezar a evangelizar desde vuestra soltería, empezar a formaros desde vuestra soltería, empezar a hablar de la soltería con vuestras amigas, empezar pues a ir nutriendo a esa mujer que queréis ser para que el momento de conocer a vuestro hombre, pues seamos mujeres de los pies a la cabeza y con un valor que se diferencie de tantísimas mujeres que hay hoy en nuestra sociedad. Entonces, eso, una vocación fecunda y una vocación universal. No es que sea del matrimonio o, o misionera, sino pues la vocación a nuestra soltería es una vocación universal porque es la del bautismo al cielo, a ser santas. Entonces, a eso me refiero con que sea fecunda, ¿no? Que ya desde que tú te han bautizado, tú estás llamada a multiplicar todo lo que te ha sido entregado. Entonces, para nada, no nos podemos quedar quietas. No nos podemos quedar quietas y no me sirve lo de el mercado está muy mal, porque esa frase hay que quitarla del medio, ¿no? Hay que rezar, encomendar, buscar, formarse, prepararse para el momento en el que el Señor diga, ¡pum! Pues aquí lo tienes, ¿no?
Aquí ya empieza la diferencia entre amigo y novio, ¿vale? Este tema también cuando me lo expuse a la hermana, dije, ostras, parece tan obvio, pero nunca me había parado a pensar en ese chico de clase o en ese compañero de la parroquia que te encanta porque es genial, pero no sabes si te encanta porque es buena persona, porque tienes confianza con él o por si cumple con esas cosas que tú quieres de un hombre. Entonces, rezándolo esta mañana, digo, vale, ¿qué tres cosas a mí me han ayudado a saber que José, que es mi novio, era mi José? Eh, Primero he puesto instinto femenino. Somos mujeres y el instinto femenino nunca falla. Nunca falla. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien si ese hombre es tu amigo o es un hombre que te gusta para conocerlo, para tener un noviazgo, para madurarlo. Aunque creamos que no, lo sabemos. Las mujeres tenemos ese sexto sentido que los hombres hay veces que los pobres se les ve un poco perdidos. Pero las mujeres tenemos esa inteligencia emocional que nos hace reconocer quién somos y qué es lo que queremos. El segundo, yo me he dado cuenta que con mis amigos no me arreglaba una hora antes y que con mis amigos no me apetecía llegar un poquito antes de la misa o al colegio para sentarme cerca de ese amigo. No, o sea, sabemos que también esa preparación, esa ilusión que tú sientes y que disciernes es algo más allá de una simple amistad. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora mismo con vosotras y, y porque me habéis pillado que vengo de la calle, ¿no? Pero podría estar como vosotras que sois mis amigas en pijama con un moño, bueno, no sé, como con el pelo horrible y demás y estar tranquila, ¿no? Estar con paz, porque sois mis amigas, puedo hablar, puedo quedar mucho, puedo daros un abrazo, puedo mostraros afecto, pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque tú intentas como mostrar todo lo bueno que tú tienes, toda esa belleza, tanto exterior como interior, a ese hombre. ¿Por qué? Porque intentas, no sé cómo explicarlo, pero como sentirte no deseada, porque no queremos que nos vean ni nos cosifiquen, pero como si prepararte para esa persona, ¿no? Para conocerla. La tercera, la, perdón, que me están llamando. Un momentín. Ay, enviar al buzón de voz. Vale, ya está. Perdón, que me habían llamado. José me había llamado, que salía una adoración. Vale, la tercera, la atracción. Somos seres humanos y hay una atracción sexual. Ese instinto que nos diferencia de los animales, porque ese instinto se saciaría en el momento, nosotros tenemos una atracción, ¿no? Y esto es imprescindible. Tengo dirección espiritual y es algo que me ha ayudado mucho a discernir sobre este noviazgo, ¿no? Eh, Hay una atracción y yo veo a José y dentro de las virtudes de la Castilla y demás, ahí sí que se genera algo que sé que con mis amigos no se genera. ¿Por qué? Pues porque el Señor ahí ha puesto un vínculo de atracción que yo digo, ay, pues mi José me encanta. Y mi José, cuando sea mi esposo, ojalá sea el padre de mis hijos y que sea también un matrimonio fecundo. Y son cosas que con mis amigos en mil millones de historias ni se me ocurriría, ¿no? Pero, pero esa interacción entre hombre y mujer, pues ahí también son temas en los que tú puedes diferenciar. Y por último, pues eso, el deseo de multiplicaros. Eh, yo no sé si os gusta un chico o si tenéis... ¿Alguien de aquí tiene novio? Vale. Pues Mariela y Nicole, no sé vosotras las primeras veces que quedasteis con vuestro novio, pero yo me imaginaba vestida de blanco, pero no en plan obsesionada, sino que ves a un hombre bueno, a un hombre que cumple con esas cosas, a un hombre que a mí me llama la atención y me pone ya como en tensión de santidad, en tensión de ser una buena mujer, en tensión de ser femenina, en tensión de cumplir, pues con ser una buena hija del Señor, ¿no? Y decía, ay,
ostras, que es que si esto va en serio, en algún momento yo me voy a ver vestida de blanco enfrente de él, ¿no? Pues son esas cosas que también te ayudan a diferenciar entre una amistad y el noviazgo, ¿no? Luego eso también, sobre todo, el pensar si esta va a ser una ayuda adecuada para el cielo, ¿no? Si en esa convivencia, en ese conocer, en ser transparente con esa persona, eh, ahí también se diferencia si es una persona que cumple con las cosas para que te ayude a llegar al cielo, ¿no? Ahora os quería contar, dentro de mi intimidad y mi privacidad, pues la historia con José. Perdone, si me tienes que parar, pararme porque que siento que estoy aquí pegando una chapa que no me interesa a nadie. Vale, mi historia con José es, os la voy a contar por si os puede ayudar a discernir, ¿no? Pero yo en el momento de conocer a José, os tengo que contar que yo casi un año antes estaba con otro chico, también muy bueno, de una familia muy buena, pero que no era mi chico, no era el hombre que, pues, que tenía que ser. Entonces yo estaba bastante reacia a conocer a alguien más. Ya había dicho, un fail total. Yo estaba aún súper, esto de, si no sale yo me meto a religiosa, ¿sabes? Porque hay veces que también somos así, ¿no? Nos ponemos opciones. Entonces yo estaba como un poco reacia. Y como ha dicho la hermana al principio, yo tengo un hermano sacerdote. Y el hermano de José era condiscípulo de mi hermano en el seminario. Mi hermano José también es sacerdote y era el mejor amigo del seminario de mi hermano. Eran zip y zape. Eh, cada dos por tres en el seminario sabían cosas de sacerdotes cañeros, contrarrevolucionarios, así como de batallitas. Ahí estaba don Federico y don Lucas. Entonces me había dado mucho tiempo a conocer a don Lucas, el hermano de José. Luego conocí a su familia, a sus padres, que eran una familia maravillosa. Y son tres hermanos, don Lucas, Marcos y José. A José nunca lo había visto. Yo iba al día de familias en el seminario y yo me iba con las hermanitas o me iba con mis hermanas, pero poco más. Entonces un día pues tuve el placer de conocerlo por mi hermana pequeña. Y yo lo vi y dije, qué chico más guapo. Para mí, qué chico más guapo. Y eso que una mujer ya le suena una lucecita. Un buen partido, un San José, ¿no? De esos que pensamos. Sí. Entonces ahí, como el ojo de la mujer no se equivoca tampoco, dije, mira, qué buen chico, que se le ve educado, se le ve muy diferente a mí, porque él es así muy calladito, muy discreto, cosa que a mí me fascinaba. Yo lo veía y decía, no va a hablar en toda la comida, no va a llamar la atención en ningún momento, y a mí eran cosas que me sorprendían de él y decía, ah, qué bueno, es algo que en mí jamás se hubiese... Y eso que él tiene un grupo de música católica, al igual que es súper calladito, de repente un día vi que se sube a un escenario a alabar al Señor y mi José se transforma como en una estrella del rock y yo dije, ¿qué es esto? No lo sé. Y él de vez en cuando no es una historia muy romántica, pero me daba likes en Instagram. Y dije, bueno, pues le voy a contestar a una historia, a un estado de esto. Y le dije, qué canción más chula. Era una canción nueva que acaba de sacar y yo no me la había escuchado, pero era la única manera de empezar una conversación con él. Entonces ahí se dio como una conversación muy normal, muy sencilla, muy, muy tonta al parecer, ¿no? Pero ahí pasó a, oye Inés, ¿quieres quedar a tomar un café? Y yo, ahí pues yo claro que quiero quedar a tomar un café, pero ahí estaba como un poco amigo, pero me parecía guapo, pero
Y poco a poco fuimos quedando para cosas muy simples, ¿no? Ir a dar un paseo. Mi familia lo sabía que estaba conociendo a este chico, porque yo no quería hacer las cosas a escondidas ni ahí. Dije, si tiene que ser, será. Y si cuento con los rezos de mi madre, mejor. Y ya está. Y nada, nos fuimos conociendo en quedadas muy, pues, por la calle, para hablar, para conocerse un poco más. Y yo me di cuenta que era un chico que a mí me generaba pues una emoción y lo veía que me podía aportar muchísimas cosas del Señor que yo jamás en mi vida me las hubiese imaginado, ¿no? Entonces, esa fue la primera cosa que me enamoró de José, que me acercaba al Señor sin tener que forzarlo. Pues si estábamos paseando por la calle, me decía, oye, ¿por qué no pasamos por el sagrario, saludamos al Señor? O pues yo le contaba experiencias, ¿no? Y veía que él no intentaba aprovecharse, respetaba cada célula de mi cuerpo, respetaba mi privacidad, mi intimidad, eh, que eran cosas que yo decía, ¿esto es un hombre de hoy de siglo XXI o es un alienígena? O a ver si ahora me va a sorprender diciendo que se mete a sacerdote. Era tal la bondad que en mi cabeza no cabía que todavía existieran hombres así. Empezamos a salir y ya ahora mismo pues llevamos un año y medio y soy una mujer súper feliz. Soy súper feliz porque tengo la paz de que si es del Señor será y si no también. Es decir, el noviazgo es un momento para conocerse, para madurar la relación con el Señor, para introducirlo, para ver qué mujer quiero ser, para comunicar un poco cuál es la esposa que quiero ser si Dios quiere en un futuro. Y con la paz de que si tiene que ser del Señor, pues lo será. Y si no, pues con muchísima paz, pues el Señor así lo dispondrá, ¿no? Es algo que me da cuenta que mientras con Él cuide mi intimidad con el Señor y sea como una cosa de tres, funcionará. El momento que yo me obsesione con José o idolatra a José, ahí tampoco funcionará. Entonces son cosas que he ido aprendiendo poco a poco y siento que es un regalo. Y quería comentaros varias armas. En los heraldos se hablan de muchas armas, pero porque como siento que hay una continua batalla con el demonio que se va a meter mucho en vuestros noviazgos, que se va a meter muchísimo a la hora de conocer a hombres, que se va a meter muchísimo en vuestro discernimiento vocacional, porque el demonio es así, pero hay que chaparle y hay que darle caña y decirle, por aquí no puedes. Pues hay que tener unas armas, ¿no? La primera que a mí me ha servido mucho en el noviazgo y para discernir, para este continuo discernimiento con José, es la familia. Apoyarnos muchísimo en la familia, con total transparencia, ¿no? Él es del camino neocatecumenal, pero yo no. Entonces sí que es verdad que mi principal comunidad es mi familia. Entonces, el poder compartir que José venga a casa o yo vaya a su casa, el comer en familia, en ir a misa en familia, el abrir, ¿no? Y no quedarnos para nosotros, nos ha ayudado un poco a que el Señor esté muy presente ahí. Que el demonio no le dé tiempo a estar pendiente con la tentación, a, a poder acoger ejemplos de familia, como son los padres de José, como los míos, al poder hablar, comunicarnos con patrimonios de mis hermanos y demás. Entonces, la familia me parece imprescindible para el conocer, ¿no? Luego la comunicación suena súper mítico, ¿no? Pero me he dado cuenta que la comunicación es imprescindible primero para reconocer un poco tus heridas que hay, ¿no? Y las cosas que tienes que aprender a coger y a sanar. Porque un novio o una persona que va en camino a ser novio no tiene que ser ni nuestro psicólogo, ni tiene que ser el que sane nuestras heridas.
O sea, todo lo contrario, ¿no? Tiene que ser un compañero y ahí es súper importante la comunicación ante, oye, pues estoy así, ¿no? Tengo este sufrimiento, tengo estas heridas, tengo este sufrimiento del pasado. Pues el hablar, el conversar, el conocer, te hace sentirte, o sea, te hace compartir que todo el mundo pues tenemos este pecado, ¿no? Y esta pequeñez y, y que no es que lo tengan que arreglar, pero hay veces que los hombres, como son muy diferentes a nosotros, siempre tienen una respuesta que nos puede ayudar. Entonces, la comunicación, el hablar de vuestros planes, de qué os gusta, qué nos gusta, qué os imagináis, eh, hablar también de cómo introducir al Señor en vuestras vidas, cómo hacerlo presente, vuestras tormentas, pues son muchas cosas que os se cimentan ya en el noviazgo o luego pues salen matrimonios muy vacíos y es uno de los grandes problemas que hoy en día encontramos, ¿no? El siguiente son planes sanos. Salgan con sus hermanos, iros a la bolera, al cine, iros a una adoración, eh, iros a pasear, a hacer deporte, pero planes sanos que fomenten de verdad un noviazgo santo, que sea todo apuntando hacia el cielo, ¿no? Que saque esa trascendencia que hay en vosotras. Renuncias, una gran arma. Esto puede ser tanto al noviazgo, pero como a una mujer, como para ti, ¿no? Son cosas que he aprendido. Pero renuncias, el renunciar a los mismos, pues oye, a mí me gusta ver tal serie o me gusta escuchar la canción de Taylor Swift en el coche, pero sé que mi novio no la soporta. O sé que a mí me gustaba, es que no sé, eh, pues sé que a él le gusta comer tal cosa, pues a mí me gusta lo otro, pues no siempre estar ahí en tensión continua, ¿no? Pues a veces el renunciar a ti mismo eh, te hace, te hace ser más humilde y eso deja, uno, conocerte mejor a ti misma, conocer la acogida de la persona que tienes enfrente y luego cuando mueres en ti para que nazca el Señor, ahí sí que es impresionante el conocerte, ¿no? Algo imprescindible que me ha ayudado, hermana, sí, me alargo, estoy me corta y ya está, ¿eh? La dirección espiritual. No sé si vosotras os dirigen espiritualmente, pero yo antes de estar con José nunca había hecho dirección espiritual. Y yo no sé por qué no lo había hecho, porque me he dado cuenta que lo necesitaba muchísimo más de lo que yo creía. Entonces, dirección espiritual para, eh, claro, tú con novio, tú te despiertas y tienes un buenos días, tienes conversaciones, intentas verle, tienes un buenas noches, tienes tal, pero tienes que seguir cuidando esa intimidad personal, tanto personal como espiritual, ¿no? Para no caer en idolatrar a tu novio o ponerlo en un lugar que no le corresponde. Entonces, dirección espiritual para, para ti misma, pero también algo que me ha venido muy bien son acompañamientos de novios, conocer otros noviazgos, conocer otros matrimonios que cuenten su experiencia, sobre todo a nivel de relación, a nivel de castidad, a nivel de comunicación, del, del discernir los tiempos del Señor. Esto, al igual que lo digo con novio, pues si tú dudas que el que te gusta puede ser más tu amigo o pueda ser más tu novio, acudir a un sacerdote, a una hermana, a una mujer que ves que esté casada o que lleva muchos años dentro de un noviazgo, el preguntarle, ¿no? Sin ningún tipo de complejos, oye, me pasa esto, y dejar que alguien te dirija y te cuente su experiencia. Eh, Oración y sacramentos. Yo era una chica que no rezaba casi nada y a día de hoy rezo mucho menos de lo que me gustaría, ¿no? Pero poco a poco enamorarte la oración, de ese tiempo de silencio, el cuidar, ¿no? Más que nada porque se te van a dar muchas respuestas.
tanto a ese sufrimiento de la soltería, tanto a redirigir cuál va a ser tu misión, cuál va a ser tu llamado, al dirigir cómo tienes que hablar a tu novio cuando estés enfadada, al dirigir cómo vas a tener que controlarte en un momento de tentación con tu novio, al pensar si se va acercando el momento del matrimonio, pues la oración y recibir al Señor posiblemente diariamente, cosa que me encantaría, que a día de hoy pues sigo trabajando, ¿no? Pero me he dado cuenta que cuanto más cerca estás del Señor, pues mucho mejor. Y por último que tengo aquí es mostrarte con transparencia, ya sea el chico que te gusta, a, a tu novio o a ti misma, ¿no? Porque hay veces que nos ponemos muchas máscaras. Mostrarte con transparencia porque no vamos a intentar venderle al chico que te gusta una persona que no eres para entrar ya en una relación, porque hay veces que es como, o tengo ya novio o nada, entonces el estar por estar no nos sirve, chicas, es algo que puede destruir muchísimo, entonces mostrarte con transparencia, que te conozcan, que, o sea, que si de verdad tienen que ser, que se enamoren de lo que sois, no de algo que os habéis montado para poder gustar a los chicos, ¿no? Eh, y eso es lo que os puedo compartir, que a día de hoy estoy súper, súper contenta, ¿no? Pero, pero que esto ha sido un proceso precioso donde de verdad cada día tienes la necesidad de amar más y mejor, porque a lo mejor estás construyendo la obra de arte de tu vida, ¿no? Entonces, estas son las pocas cosas que os puedo decir, pero que me hubiese gustado que me contaran en algún momento de mi vida. Así que si tenéis alguna pregunta o queréis compartir algo, o si la hermana me quiere callar ya, pues os lo agradecería mogollón. A ver si las chicas quieren decir algo. Y Mariela, Nicole, Mariela quiere preguntar algo, seguramente. Bueno, Eh, ¿estamos? Esta vez no voy yo, a preguntar, estoy anotando. Vamos a escucharle a Nicole primero. eh, personalmente, ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí. Ah, bueno. Personalmente creo que a mí me ayudó bastante el conocer los temperamentos, porque yo llevo 8 años ya con mi novio. Vivimos un noviazgo en santidad, o sea, buscamos vivir siempre en castidad, recurrimos a los sacramentos, estamos constantemente buscando la santidad y recurrimos siempre a la comunidad, ¿verdad? De la hermana. Entonces, lo que a mí personalmente me costó mucho fue el tema de ver, por ejemplo, mi novio es flemático y yo soy melancólica, colérica, pero más tiendo a ser colérica porque mi mamá es colérica y es como que ella me formó luego para que yo sea así, así dura, ¿verdad? Entonces, cuando él no hacía algo que a mí no me gustaba, o yo veía que era muy flojo o no tenía ese, ¿cómo se dice? Como que no hace rápido las cosas, ahí yo me enojaba. Y no entendía por qué, sí, por qué cuando yo le retaba recién él se movía o hacía las cosas, ¿verdad? Pero después pero después fui estudiando los temperamentos y ahí me di cuenta, los flemáticos tienden más a que la gente le empuje a hacer las cosas. Obviamente que tiene que trabajar también eso, ¿verdad? Eso de hacer él solo las cosas. Pero ahí también yo fui más, ya no fui tan dura con él. Ahí dije, bueno, ese es su debilidad y tengo que tenerle un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque así también mis padres me tienen paciencia, mis amigas también me tienen paciencia y yo como quiero que sea todo perfecto, todo así ordenado y si algo no está bien, por ejemplo, ya ahí ya me enojo. Y nada, eso me también trabajar, ¿verdad? En la ira, en la frustración cuando algo no me sale. Eso fue
como un choque para mí, ¿verdad? Darme cuenta de, yo tiendo a estas cosas, ¿verdad? Y hay que trabajar en uno mismo para poder saber amar a tu prójimo, ¿verdad? En este caso a tu Total. pareja. Y eso, igual para la vida religiosa te va a servir para la convivencia con las hermanas. O sea, el conocimiento de los temperamentos te va a ayudar para tu vida, para saber cómo tratarle a tus padres, a tus hermanos y así. A Y mí hay una después cosa, a tus futuros hijos. hay una cosa que las mujeres necesitamos muchas palabras, ¿no? Y José, el pobre, si puede decir hola y adiós, mejor, ¿no? O sea, el resto, entonces yo me acuerdo que les comparta, eh, yo por ciertas heridas y porque en mi casa se dice constantemente, ¿no? Yo le decía, pero tú me quieres, es que no hablas, estás ahí, digo, pero tú me quieres, ¿no? Siempre como el necesitar esa, que te corrobore, ¿no? Que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. Y al final José, aquí, por eso la comunicación, ¿no? Me sentó y me dijo, oye Inés, que te quiero muchísimo y me encantas y tal, tal, pero me cuesta, no, soy un hombre y me cuesta más mostrar mis sentimientos. Y yo, vale, ¿sabes? Pero tiene que llegar ese momento y ser como, tener un corazón de niños, ¿no? A la hora de escuchar, del corregir y del entender, ¿no? De decir, uff, pues yo estoy acostumbrada, porque en mi casa se hace así y de repente me encuentro con con, con, con esta nueva normalidad, porque es lo normal también para él, lo que ha vivido en su casa, y digo, vale. Entonces ahí poco a poco pues está en un continuo crecimiento los dos. Una, no tener que recibir constantemente validación o tal. Y luego él también, pues el esforzarse a hablar y el decir te quiero, porque a lo mejor en su casa no se decía tanto, ¿no? Pero que te entiendo perfectamente en esos momentos que dices, pero y este hombre, va, por favor, espabila, porque las mujeres somos así, claro. Pero muchísimas gracias, Nicole, por compartirlo. 8 años, me parece maravilloso, de verdad, encomiendo tu noviazgo. ¿Cómo se llama tu novio? Sebastián se llamó. Sebastián, pues ahí lo encomiendo. Gracias. Mariela, es tu momento. Y la verdad que se comprendió bastante bien lo que estuviste diciendo. Si yo quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cuál fue una de de la mayor dificultad que tuviste en el noviazgo, así cuando empezaste con tu José? Entonces, que podrían presentarse y entonces para ver ya la manera de prever eso y de que no se cree un gran problema. Uf, qué buena pregunta, Mariela. Vale, pues mira, yo tuve dos tormentas. La primera, como yo venía de un discernimiento vocacional, a mí, al igual que sentí una paz tremenda por el Señor, el demonio a mí me tentó muchísimo a pensar que le estaba diciendo que no al Señor. Entonces, pues había muchas noches que yo me levantaba y decía, ¿y si me lo habré inventado? ¿Y si esa paz que yo he sentido ha sido algo mío? ¿Le estoy diciendo que no a Dios? ¿Estoy diciendo que no al Señor? No, pues ahí hubo un choque muy fuerte que la manera en lo que le pude poner freno fue con el Santo Rosario, porque nuestra madre ahí literalmente, sea la hora que sea, ahí me calmó muchísimo y luego con sacerdotes y con otras hermanas que me habían contado que también habían sentido esas cosas, entonces, cómo llevarlo. Y a nivel de noviazgo, eh, a nivel de noviazgo hay una cosa que nos costó un poco, que él era su primera novia. Y a él le daba un poco de vértigo el hecho de decir, ostras, Inés, tú vienes de una relación
y yo nunca he estado con una mujer. Y yo no sé qué es lo que se tiene que permitir o lo que no se tiene que permitir, qué es lo normal o qué no es lo normal, cuánto es lo normal para hablarle a una chica o no. Entonces ahí sí que es verdad que fue un momento de decir, oye, cada persona es única y repetible a ojos del Señor porque han sido creadas así, ¿no? Entonces, nuestro noviazgo va a ser completamente diferente y va a ser desde cero, ¿no? Pero sí que es verdad que yo venía con cosas que me tenían acostumbrada, ¿no? Entonces, ahí fue dentro de lo difícil que pueda ser para la otra persona y con muchísima caridad, el contarle, ¿no? Pues cómo tú viviste esa relación, qué es lo que te ayudó en esa relación o sin dar muchos detalles, pero qué es lo que tú entiendes como normal, ¿no? El hablar y decir, oye, pues a mí me gustaría que antes de irnos a dormir me llamases y rezamos. O a mí me gustaría no hace falta vernos todos los días, pero vernos 2 días a la semana, pues me vendría bien, ¿no? Pues el hacer vuestras cosas, aunque tú hayas conocido a otros chicos o aunque tu novia haya estado con otras mujeres, ¿no? El hacer vuestra propia historia única. Te Es agradezco lo que yo mucho. viví, ¿no? Si alguna más quiere comentar algo o compartir lo que sea, yo feliz, ¿eh? Que yo principalmente aprendo de vosotras. Hombre, si Nicole lleva 8 años con su novio, yo que voy a dar la charla aquí. Si esto es una maravilla. ¿Nadie más? Evelyn. Pero Evelyn ya es una mujer casada Ah, qué bueno. que está esperando un baby. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Buenas tardes a todas. ¿Qué tal? Estaba escuchando muy atentamente la charla de la compañera Inés y me remontó mucho a la época de mi noviazgo, era así como muy, muy lindo, porque en mi experiencia también, en lo que habías comentado, me sirvió mucho en ese entonces el definir con tu novio, ¿verdad? Cómo va a ser el noviazgo, qué va a ser ante los ojos de Dios y en busca de conocerse para que se pueda formar un matrimonio santo. Y para eso es necesario vivir el noviazgo en santidad. Y el acudir a los sacramentos, el hacer cosas sanas juntos. Lo que yo me di cuenta, yo estuve tres años y 3 meses de novia con mi esposa ahora. Lo que yo me di cuenta es que en ese periodo nunca vas a conocerle toda la persona. Y cuando uno empieza a convivir, realmente empieza a donarse, es donde empieza a decirse sí verdaderamente el amor, ¿verdad? En- y que se ha jurado en el altar. Y cuesta mucho un poquito así cuando ten- tenés una imagen de cómo es y luego le conoces verdaderamente cómo es, porque en los viejos sabemos que vemos una parte nomás. Y la mayor parte es todo lo lindo, ¿verdad? Pero cuando uno ya va conviviendo en el matrimonio, va conociendo ciertas acciones, en detalles, en más rasgos del temperamento que uno no se había dado cuenta antes. Y eso forma parte también de ver lo nuevo cada día, ¿verdad? En el matrimonio. Y siempre de la mano del Señor, y así como había dicho también Inés, con esos ojos de caridad hacia la otra persona para poder entenderle, para poder amarle, ¿verdad? Y teniendo en cuenta de que a través de esa persona estamos amando a Dios principalmente. Y me gusta mucho escuchar porque me hizo recordar a mi época de novia. Ahora ya estoy viviendo otro periodo, otro estado de vida que ya en vista a la maternidad, viviendo también eso.
Y Qué bueno. es muy lindo realmente vivir un noviazgo santo para poder vivir el matrimonio en santidad, en- entre tres, ¿verdad? Con el Señor y tu pareja, y es muy lindo todo. Realmente es una ocasión muy linda en cuando lo descubrís y sabes que es para vos y que el Señor te llamó para eso. Pero para eso uno obviamente debe discernirlo bastante bien. Y también me pasó eso de lo que le había pasado a Inés, de que cuando estaba de novia también decía yo, ¿será que verdaderamente estoy llamada a ser mamá, esposa? Y a veces pensaba en cortar y eso. Después rezaba y le pedía a Dios que me muestre y me mostraba otra vez y así. Hasta que dijimos sí y estamos viviendo algo hermoso. Ya esperando un bebé que va a ser varoncito, por cierto. ¡Ah, qué bueno! ¡Bravo! Muchísimas gracias, Evelyn. De verdad. Esto para mí Gracias. también me sirve muchísimo. ¡Qué Muy bien. maravilla! Jolín, hermana. Aquí hay niveles. Además, a mí me gusta cómo sonríe María Belén. Porque está todo el rato súper, súper sonriente. Me encanta. La verdad que eh, transmitís demasiada alegría y eso es muy lindo escuchar. Yo soy soltera en este caso, ¿verdad? Y es cierto que en el proceso de discernimiento eh, aún estamos ahí, pero es cierto que la soltería cuando uno se encierra en sí mismo es infecundo y en cambio cuando uno eh, eh, vive dándose a los demás, es como que parece que todo se multiplica. Y no es que uno está con la expectativa de que cuando alguien llegue va a ser feliz, sino que en un constante darse en la familia, darse con los amigos o cuando alguien necesite, es como que ahí uno, una misma como mujer, es como que está viviendo en su maternidad también, porque la mujer de por sí está, como decía la hermana, en la vida religiosa ella vive su maternidad también con muchos hijos. Entonces, como que en la soltería misma también uno vive ese cuidado a los amigos, a los hermanos, si uno tiene hermano pequeño, hermano grande, o inclusive con los padres mismos. O a veces cuando alguien te pide consejos y hay veces que tiene que tomar, o sea, tenés que tener cuidado de lo que vas a decir porque esa persona está acudiendo a vos y es un alma que, que está ahí, que te ayuda a vos y mutuamente para llegar al cielo, ¿verdad? Entonces es un constante renunciar muchas veces a sí mismo, porque cuando, creo que Carlos Acutis decía que cuando, o no sé qué santo decía, que cuando uno se centra en sí mismo es que uno se pone como que triste, como que una vida sin sentido, pero cuando uno se entrega a los demás es distinto. Hasta todos tus problemas se vuelven casi insignificantes. O cuando uno se entrega a los demás, cuando llega a su casa y se sienta en su soledad y dice, híjole, di todo. Y esa felicidad así, ese gozo que uno puede llegar a sentir es como que en, ya sea estando ya en un noviazgo, en un matrimonio, en la soltería, ese gozo de entregarte y que lo hayas hecho con amor es así, una gracia, un regalo de Dios, creo yo. Completamente. Ay, me he emocionado. Me he emocionado y tal decía. Un poco más y un poco allá, María Belén, total. Me he sentido ahí como un fogonazo. Genial, es que lo has descrito súper bien, de verdad. Jolín, mil gracias, chicas. Entonces, para no sacarle más tiempo a Inés, ella es una mujer muy ocupada, así es que No. Es que aquí son, no sé qué hora es, son las 11:20 de la noche.
Entonces, mi familia ha cenado un ratito, ya la pobre pensaba que era las 10 de la noche española. Entonces ahora me cogen el plato de la cena y me iré con mi hermana y... Pero que va ocupada nada. Además, necesito que encomienden porque hice una entrevista de trabajo el viernes y si Dios quiere empezar a trabajar uno de estos días. Por eso que ha sido como todo súper providencial poder estar aquí en estos días de descanso que el Señor me ha dado. Pero de verdad ha sido una maravilla. Bueno, entonces para terminar, un consejo que les doy, como yo soy la que le estoy acompañando, está la hermana Gabriela y ahora se sumó la hermana Yumi también. Vamos a tener varias formaciones. Ahora por ser fin de año, las fiestas, la solemnidad, vamos a dar un tiempito, ¿sí? Para que puedan descansar de mí también. Entonces, yo estoy muy agradecida con Inés porque realmente era esto lo que yo quería, era exactamente esto. Como les hablaba la vez pasada, la vida matrimonial y la vida religiosa son algo muy importante para la iglesia, porque en la vida matrimonial ahí es donde se engendra la vida, entonces necesitamos más vidas, ¿verdad? Para después, para que salga un sacerdote, una monjita, es necesario, el matrimonio es muy necesario. Entonces es muy importante tener esta madurez afectiva, como también hablábamos, la madurez en la relación. Sean totalmente transparentes con sus novios si ya tienen, sean lo que ustedes son, no traten de aparentar ser otra cosa, porque eso es la tentación que uno tiene en el teléfono. Uno habla con la persona y por teléfono sos una cosa, pero te reunís, te encontrás con esa persona, con ese chico, y no podés ser vos mismo. Eso es una gran tentación ahora para los jóvenes. Yo les cuento que conocí a varias chicas que salieron destruidas de sus noviazgos, muy mal, entraron en depresión, están realmente muy mal. Entonces, tenés que ser vos mismo, que si querés a ver el parámetro de tu relación como es, ¿este chico te está ayudando a ser buena o estás empeorando? ¿Saca lo mejor de vos o saca lo peor de vos? Eso es lo que tienen que analizar. Y tengan en cuenta que ustedes, bueno, las mujeres, somos algo muy importante para la iglesia, somos sagradas. Por eso nos cubrimos con el velo en la Santa Misa y las hermanas nos cubrimos con el velo, porque nosotras, las mujeres, damos vida, engendramos la vida. Entonces somos algo muy importante. Y, y para terminar, meditar un poco en la frase de Santa Catalina de Siena que amo, me encanta, que ella dice que si somos lo que tenemos que ser, encenderemos fuego al mundo. Vamos a encender fuego al mundo y el fuego al mundo es la santidad, la caridad de Cristo, encenderemos todo, ¿sí? Tanto en la vida religiosa como en la vida matrimonial, es amar como Cristo amó, es amar como Cristo amó. Yo tengo la ventaja de que mi esposo es el más lindo de todos, él me conoce muy bien. Entonces, también como le acompaño a ustedes, yo deseo eso para ustedes también. Yo sé que nuestro Señor le va a brindar a ustedes si ustedes le piden a San José. Si están aquí es porque quieren eso, quieren eso. Yo sé que Dios les va a dar un San José, ¿sí? Y con los defectos que venga el chico, abracen, ¿sí? Me acuerdo, me hace acordar también lo que decía Santa Celia, la mamá de Santa Teresita, que cuando ella era novia de Luis, ella se iba y le abrazaba, te abrazo porque con mi abrazo yo te demuestro todo mi amor, porque al abrazarte yo me entrego completamente, porque cuando uno le abraza a la otra persona, uno entrega todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando yo te abrazo, te demuestro todo, te doy todo, y yo te amo más que a mi vida, ¿sí? No, eso no es solo para que la monja le diga a nuestro Señor, es para que la esposa también le diga a su esposo, yo te amo más que a mi vida, ¿sí? Porque él es tu prójimo. Entonces les animo mucho. Aquí están chicas con inquietud vocacional, están ahí pensando, ojalá que no le confundamos más. Entonces es muy importante que tengan dirección. Yo, como les dije, este grupo nació de como yo le acompaño a varias chicas. A mí me está dificultando un poco por la vida misionera, entonces quise ponerlas todas en este apostolado. Entonces, para que puedan aprovecharlo también. Está el grupo, manden las preguntas. Somos todas chicas, si aquí no hay ningún varón.
podemos hablar tranquilamente para que nos podamos conocer también nosotras y ayudarnos en este camino de santidad. Y acuérdense, como dice Santa Catalina, si somos lo que tenemos que ser, vamos a encender el fuego en todo el mundo, el fuego del amor de Cristo, ¿sí? Ustedes, si son lo que tienen que ser, van a saber discernir. ¿Es dónde te vas a sentir más plena como mujer? ¿Sí? ¿Dónde te vas a sentir más plena? ¿Sí? También mediten un poco si es que ya tienen novios. Si la relación, así como dicen ahora los jóvenes, si la relación es tóxica, si se le quiere manipular, ¿sí? Ustedes tienen que también ponerle frenos al hombre. Así yo le decía mucho a don Federico, me acuerdo. Los hombres son muy salvajes a veces. Las mujeres Sí. a los varones. Entonces, tenemos que frenarle a ellos. Porque como ellos son más impulsivos, ellos quieren. Nosotros y las mujeres quieren dar. Entonces, por por los dos lados hay que controlar bastante. Bueno, entonces, luego de esto tendríamos que hablar sobre el matrimonio santo. Vamos a hablar con una chica aquí que es amiga de la comunidad también, que se llama Elia. A mí me gusta mucho también su testimonio porque ella se casó a los 19 años. A los 19 años y ahora ya va a tener ella perdió un hijo, ¿verdad? Tú tiene una hijita, llegó a perder un hijo y ahora está embarazada, pero justamente en enero va a tener su hijo. Y me gusta mucho su vida, realmente es muy admirable y me gustaría que ustedes la conozcan también. Pero como ella va a entrar en trabajo de parto en enero, y tenemos que respetar sus 40 días, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, en enero vamos a hablar un poco sobre la castidad, ¿sí? Hablar sobre la castidad, me gustaría hablar sobre la modestia también, la modestia que es muy importante, la modestia. Y luego vamos a ir hablando de varios temas. Ustedes pueden poner también los temas y ahí yo voy buscando hermanas a quien puedo ponerle también para que le conozcan a las demás hermanas. Entonces, ese es nuestro plan. Bueno, el plan de Dios, no nuestro plan. Entonces, muchas gracias por su presencia de nuevo, Inés. Muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que puedas seguir con nosotras en el grupo. Y si tenés amigas que puedan entrar adelante, son bienvenidas. Y es eso. Y como ahora me di cuenta que no rezamos para empezar. Qué mala hermana, soy verdad, qué mala hermana. Voy al purgatorio por eso. Vamos a rezar para poder terminar. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Santa María, María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat Sicut in... erat nunc in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Adiós. Por aquí buenas noches. Espero que descansen. Adiós.